Hernández Morales, el secretario general de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por aceptar la invitación y tomarnos la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, aquí estamos. Hombre, muchas gracias, Pedro Hernández Morales. Hoy teníamos pactada una entrevista con Mario Delgado, secretario de Educación, pero nos mandó decir que lo habían llamado urgente de Los Pinos y nos canceló. Digo, perdón, de Palacio, es que yo soy de los antiguos. Bueno, pues ya no se presentó. Pero Pedro, si tuvieras enfrente al secretario de Educación en este momento, después de todo lo que está pasando, ¿qué le dirías? Pues que incumplieron. Ellos el martes nos confirmaron que hoy a mediodía nos recibía la presidenta en la Secretaría de Gobernación. Nosotros acudimos de buena voluntad y hoy estábamos con toda la disposición de continuar el diálogo, pero vemos que se ha convertido en un monólogo de sordos, donde el poder solo quisiera decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos maestros, somos educadores, somos quienes educamos a este país, quienes logramos que haya muchas profesiones. Entonces nos parece pues una irresponsabilidad que a las 6 de la mañana la subsecretaria de Gobernación nos haya mandado un WhatsApp diciendo que se cancelaba la reunión con la presidenta y que están dispuestos a construir acuerdos. Pero hay que entender eso. una cosa, Pedro Hernández. La presidenta de la República está reaccionando ante lo que está ocurriendo con ustedes. El otro día le bloquearon las entradas a Palacio Nacional para tratar de impedir la mañanera. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible si ya teníamos una cita para vernos el viernes? ¿Por qué me cierran Palacio Nacional? ¿Por qué siguen en esa actitud de provocar caos en la Ciudad de México con sus protestas? Estaban yéndose ustedes ya rumbo al aeropuerto. Ella preguntaba, bueno, ¿de qué se trata? Yo no voy a dejarme caer en chantajes, Pedro. No es un chantaje. Nuestros métodos de lucha no están en la mesa de negociación. Lo que está en la mesa de negociación son las demandas. Creo que tienen razón los zapatistas cuando dicen, pueden criticarnos los métodos, pero vean las causas profundas. El hablar de abrogar una reforma a una ley que la propia presidenta ha reconocido como una ley neoliberal que dejó Calderón y que el presidente López Obrador decía que no tenían la mayoría, ahora tienen la mayoría y no están dispuestos a afectar intereses financieros muy grandes. Solo quisiera decirte que las 10 afores en este país manejan 7.2 billones de pesos, que significa el 20% del Producto Interno Bruto, que han recibido en los últimos 10 años 134 mil millones de ganancias de los ahorros que tenemos los trabajadores en estas afores. Entonces nos parece que habría que ver las causas profundas. Hoy nos manifestamos nuevamente, no se suspendió la mesa por la acción que hubo por la tarde, sino que la presidenta, la secretaria de Gobernación, nos mandaron un mensaje de WhatsApp diciendo que se suspendía. Nos parece que no hay seriedad y desafortunadamente pues eso nos pone en una condición que nosotros hemos señalado que vamos a continuar en esta lucha. Pedro Hernández, dices tú que les parece a ustedes que no hay seriedad y el gobierno pregunta, bueno, ¿ya hay seriedad por parte de los manifestantes de la coordinadora? Porque independientemente de sus demandas, legítimas o no, la coordinadora está, insisto, secuestrando a la Ciudad de México con plantones y tratando de presionar a las autoridades, y así no puede haber diálogo que valga. Yo quiero preguntar si van a radicalizar las protestas luego de la de hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, que tuvo consecuencias muy llamativas, por cierto, y muy molestas para los usuarios del servicio aéreo. Bueno, este problema de las cuentas individuales, de las pensiones, de recuperar un régimen que nos posibilite después de 30 años hombres, 28 años mujeres, pues tener una pensión digna no es nuevo. Esto lo planteamos desde el anterior sexenio. El presidente nos argumentó siempre en las casi 24 mesas que sostuvimos en Palacio Nacional que no tenía la mayoría.
ahora la tienen. En la entrevista con la presidenta del 18 de marzo nos dijo que tenía que revisar. No, Y pero no lejos, pregunté eso, Pedro, con todo respeto, Pedro. Yo estoy preguntando acerca de las reacciones que están por culpa o por situaciones que plantean ustedes de la coordinadora, están planteando, están lastimando, están secuestrando a la ciudadanía para hacerse escuchar y al mismo tiempo, bajo presión, le están poniendo un arma en la cabeza al gobierno y para sentarlo a dialogar. Da la impresión de que ustedes quieren sentar a la presidenta de la República bajo sus propias condiciones. ¿Cuál sería la respuesta a esta inquietud, por favor, Pedro? nos parece que no es ni un secuestro ni poner una pistola en la cabeza de la presidenta. Nos parece que este país está cayendo a pedazos. Los recientes acontecimientos contra funcionarios del gobierno de la ciudad nos parecen muy lamentables. Creo que nos ponen en una posición como si nosotros tuviéramos armas más allá de la movilización, que puede resultar bien vista o mal vista por lo que implica. Nos parece que estamos hablando de otras cosas, de un tema diferente, de un tema de demandas que hemos expresado durante años. No es nuevo ese tema. Desde el 2007 tenemos al 85% de los trabajadores al servicio del Estado en cuentas individuales. En este momento la renta vitalicia que garantizan las AFORES es de 6.500 mensuales. Nos parece que ningún jefa de familia pudiera sobrevivir con una cantidad así. Entonces pedimos a la población, a la ciudadanía, que voltee a ver cuáles son las demandas. No es un gusto estar en un plantón donde ha caído una tromba, un aguacero, una lluvia muy frecuente, que no es un paseo, es una lucha. Tal vez puede no considerarse los métodos que estamos utilizando, pero nos parece que el gobierno tiene la obligación, incluso constitucional, de atender las demandas de sus ciudadanos, de sus profesores. Siempre se nos dice que los profesores somos apreciados por este gobierno. Nos parece que con la anulación de la posibilidad del diálogo del día de hoy, de escuchar cuál sería una ruta para atender estas demandas, y al haberla cancelado, pues nos obliga a retomar pues la movilización. Hoy fue una expresión en el aeropuerto. Nos parece que lo retiramos hacia las 4 de la tarde, también considerando lo que significa pues muchas cosas, muchas molestias y demás. Y bueno, también hemos dicho que estamos ahí en un plantón, en una resistencia pacífica, en una resistencia que implica 9 días ya en plantón, en huelga, y que consideramos que el gobierno tendría que decirnos, estas son las posibilidades reales que tenemos, pero si nos siguen diciendo que no hay dinero, mientras 90,000 millones de pesos deben los gobiernos de los estados, mientras estas AFORES tienen una ganancia escandalosa, nos parece que no puede seguir siendo un país tan desigual. ¿Ustedes siguen plantados en exigir el 100% de aumento salarial cuando Presidencia les responde que no hay dinero que alcance, que esa cláusula de la demanda quizá principal no se va a tomar en cuenta porque no hay manera que por favor acepten o que tomen lo que el gobierno ha ofrecido al resto del magisterio, que es el 9% de incremento a partir del 1 de septiembre, 1% más y una semana extra de vacaciones? Es todo lo que el gobierno puede dar. Les pide que lo acepten. Ustedes no lo aceptan. No, mira, hemos sido muy precisos. Es insatisfactorio, por supuesto que no lo rechazamos. Es un esfuerzo amplio de este gobierno, pero el año pasado fue del 13% al salario base. Lo que estamos planteando es que este ofrecimiento sea el salario base, porque eso significa que podamos tener una pensión digna que alcance para una vida de una familia a partir de más de 30 años de servicio. Y el tema principal no es el salario. En estos momentos es las pensiones. Podemos tener un aumento del 100% Es decir, la del reforma, salario. la derogación de la ley de la reforma de la ley del Exacto, ISSSTE esa es la de demanda 2007, fundamental. ¿no? Sí, Esa es la exacto. fundamental.
Es lo fundamental. La presidenta reconoció que es una reforma neoliberal que le dejó el gobierno de Calderón, pero nos parece que no hay en el próximo plazo cercano la posibilidad de modificar sustancialmente esta ley que nos afecta a casi 3 millones de afiliados al ISSSTE. Mientras no se dé respuesta, Pedro Hernández, ¿ustedes seguirán en plantón? ¿Van a radicalizar las protestas? ¿Hasta dónde va a topar todo este asunto? Y al mismo tiempo hago una pregunta. Entonces, ¿entienden ustedes que el 100% pues es imposible? ¿Estarían dispuestos a aceptar un 13%? El 100% no es imposible. Sin embargo, repito, la demanda principal es la abrogación de la ley del ISSSTE. Correcto. No nos serviría mucho tener un 100% de incremento de salarios si seguimos teniendo con cuentas individuales, con afores que se roban los ahorros de los trabajadores. Perfectamente la afore pensionista, que es el instituto del gobierno, podría administrar todos estos fondos. Si insiste en seguir privilegiando el negocio de unos cuantos por encima del derecho de todos. Entonces, repetimos, el problema no es el salario exclusivamente, el problema es de fondo. Vayamos a una reforma que nos permita regresar a un sistema de pensiones justo para todos los trabajadores, no calculado en UMAS, que en estos momentos significa la pérdida del 56% de los ingresos de los jubilados, porque no es calculado en salarios mínimos. Tú sabes que incrementó más del 200% los salarios mínimos y que la UMA se quedó estancada. Nos parece que eso puede ser una ruta también de solución. Nuestra táctica es movilización, negociación, movilización. No estamos 9 días en el Zócalo con todas las dificultades, solo por un gusto que tengamos de estar ahí. Es una necesidad que implica una respuesta también de quien gobierne este país, y esperamos que en las próximas horas pues se desatore. No cuando decimos radicalizar las acciones pudiera entonces pensarse en violencia, en situaciones que implican la afectación a muchos. En realidad la raíz de la palabra radical es precisamente eso, ir a la raíz de los problemas. Eso es lo que estamos planteando. Finalmente quisiera preguntar, Pedro Hernández Morales, ¿piensan los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, boicotear la elección judicial del 1 de junio? Mira, eso no está en nuestra cancha. Hoy, al haber cancelado la posibilidad de reunirnos con la presidenta, de escuchar cuáles son las propuestas y de tener un diálogo verdadero, no un monólogo de sordos, pues cada vez se acerca más el 1 de junio. Nosotros vamos a considerar seriamente esta coyuntura. No estamos planteando en este momento el boicot a las elecciones. Nos parece que el Poder Judicial debe de democratizarse, debe de tener a jueces y magistrados que realmente impartan justicia en este país. Nos parece importante que se desarrolle este proceso, pero para ello tiene que haber una solución a una huelga que cada día va creciendo más. Pues muchas gracias, Pedro Hernández Morales. Gracias por tomar la llamada y por aceptar la invitación. Gracias, Pepe, y un saludo a la audiencia. Estamos en el Zócalo y pueden acercarse a los maestros para que les expliquen las razones de esta lucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.